La historia de una joven de 17 años a quien no se le permitió asistir a la boda de su hermano debido a los celos de su prometida, pero apareció con una noticia que lo cambió todo. Mi nombre es Alex. Tengo 2 hijos, un hijo, Jake, y una hija, Hallie. Jake es 7 años mayor que Hallie. Siempre estuvieron muy unidos. Desde la infancia, Jake la ha cuidado, la ha protegido en la escuela, la ha llevado a clubes y la ha ayudado con sus tareas cuando yo no estaba en casa. Había un vínculo especial entre ellos que nada podía romper después de que murió mi madre. Enfrenté una gran pérdida. Fue una parte difícil y oscura de nuestras vidas, pero traté de aguantar por el bien de los niños. Jake era todavía joven. Entonces, pero ya había empezado a asumir más responsabilidades, se volvió más maduro. Me ayudaba con las tareas de la casa y cuidaba a su hermana. Desde entonces, se ha convertido no solo en un hermano para Hallie, sino también en un apoyo cuando Hallie cumplió 17 años y Jake 24, comenzó a salir con una chica llamada Brooke. Al principio no le presté mucha atención, aunque sí noté que Jake se había vuelto menos disponible, pasando más tiempo con Brooke y menos tiempo con nosotros. Estaba cambiando cada vez más. Las relaciones con Hallie se volvieron notablemente más frías. Ella se dio cuenta de esto, pero permaneció en silencio, tratando de no interferir en su vida personal. Comencé a notar que Brooke no solo le interesaba, sino que también ejercía influencia sobre él. Ella trató de controlar todo, desde su ropa hasta con quién podía salir. No pude entender por qué permitió esto. Finalmente, Jake anunció que se iba a casar con Brooke. Fue un shock para mí. Ni siquiera podía imaginar que fueran tan serios. Planearon una boda para el verano. Hallie estaba encantada. Ella había soñado con este día desde la infancia. Ella quería ser testigo en su boda, estar al lado de su hermano, apoyarlo. Este era su lugar, su sueño, pero unas semanas antes de la boda, me enteré de que Brooke no quería que Hallie asistiera. Al principio me pareció extraño porque eran hermano y hermana. Sin embargo, me enteré de que la razón no eran solo sus celos hacia Hailey, sino también su creencia de que Hailey era todavía demasiado joven para tales eventos, que su presencia sería un inconveniente. Esto fue solo el comienzo del problema. Jake intentó evitar el conflicto y dijo que, aunque lo sentía, estaba del lado de Brooke. No quería ninguna discusión en la boda. Este fue un momento muy difícil para Hallie. Ella no podía entender por qué el hermano al que siempre había ayudado no la apoyaba ahora. Se sintió traicionada y le dolió el corazón cuando le dijeron que no podía ser parte de ese momento importante. Bloqueó todas sus emociones, se retrajo y pasó la mayor parte del tiempo en su habitación. El día de la boda se acercaba y Hallie no podía ignorarlo. Ella se volvió cada vez más retraída. No pude encontrar una manera de acercarme a ella, porque cada vez que intentaba hablarle, ella miraba hacia otro lado y cambiaba rápidamente de tema. No era propio de ella. El día de la boda, volví a ver cómo había cambiado Jake. Parecía feliz, pero había una especie de vacío en sus ojos. No podía rechazar a Brooke, aunque podía ver cuánto le dolía a su hermana. Él mismo parecía sentirse dividido entre 2 mundos. Hallie se quedó en casa, aunque pude verla tratando de controlarse y de no mostrar su dolor todo. En el salón de bodas estuvo según lo planeado, decoraciones, invitados, música. Me senté a la mesa donde estaban los familiares de Brooke y no pude evitar notar cómo toda la atmósfera estaba agobiada por su presencia. Ella estaba sonriendo y en control de cada momento, casi como en las películas sobre la boda perfecta. Pero detrás de ese caparazón, vi a Jake comportándose como ella le ordenaba y luego, cuando la boda ya estaba en marcha, noté que Brooke hablaba con otros invitados, señalando pequeños detalles que podrían arruinar su día perfecto.
Ella literalmente controló cada momento de estas vacaciones, implementando sus demandas y preferencias. Me di cuenta de que para ella la boda no era solo un evento, sino el resultado de su propio proyecto, que tenía que ser perfecto. Tal vez comencé a notar más todos estos cambios en Jake porque sentía cierta ansiedad por él, por su estado emocional. Se volvió diferente y no pude evitar notar cuánto había cambiado. Muy pronto presentí que esta boda podría tener graves consecuencias. Y. Seguí pensando en mi cabeza que Hallie podría estar aquí si las cosas hubieran resultado diferentes. Y si no todo es tan sencillo como parece a primera vista, pero entonces, cuando parecía que todo estaba perdido y nada se podía cambiar, la puerta se abrió de repente. Los miré y fue como un golpe. Hallie estaba parada en la puerta. Ella parecía tranquila, aunque su rostro estaba pálido y sus ojos eran malvados. Sentí todas las miradas sobre ella. Normalmente no aparecía en lugares como este sin avisar, y eso significaba que tenía algo importante que decir. Su apariencia era tal que inmediatamente atrajo la atención de todos los presentes. Todos los invitados se quedaron congelados en el lugar. El silencio que reinaba era tan denso que podía sentirse. Vi que la expresión de Brooke cambió. Su rostro se contorsionó y su mirada se volvió penetrante. Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Todas las miradas estaban centradas en Ailey, que estaba en la puerta con una expresión que parecía indicar que estaba preparada para algo importante. Dio un paso adelante, reuniendo todas sus fuerzas, y justo cuando empecé a darme cuenta de que algo andaba mal, Hallie rompió el silencio con la noticia que puso todo patas arriba. Hallie estaba de pie en el centro de la habitación, sintiendo las miradas de todos los presentes. Todos en la sala estaban asombrados por su apariencia. Se dio cuenta de que ya no podía permanecer en silencio. Desde que su hermano Jake y Brooke, su prometida, comenzaron a preparar su boda, Hallie se había vuelto cada vez más retraída de los acontecimientos. Su corazón estaba pesado por la desilusión y la confusión, y cada día que pasaba se le hacía más y más difícil estar presente. Cuando le prohibieron asistir a la boda debido a su edad. Solo tenía 17 años, Hallie sintió que su lugar en la familia comenzó a perder importancia. Brooke, la nueva esposa de su hermano, no ocultó sus sentimientos hacia ella. Ella estaba celosa de su hermano y hermana, y era evidente cada vez que Ailey intentaba estar cerca. Durante todo este tiempo ella intentó mantener la calma, pero cada día sentía más que no era respetada ni comprendida. Ella pasó junto a los invitados, sus pasos eran seguros, pero su corazón latía más fuerte que de costumbre. Todos la miraban con asombro, sin comprender lo que quería lograr. Nadie esperaba que ella decidiera venir a la boda después de que su invitación fuera revocada. Brooke siempre ha sido el centro de atención, y ahora se ha hecho evidente que esta situación se ha convertido en un conflicto que no se puede ocultar. Hallie sabía que su presencia en la habitación ya estaba alterando el delicado equilibrio que existía entre los miembros de la familia. Todos en la sala sintieron este cambio, pero aún no entendían exactamente en qué podría convertirse. Hallie no tenía intención de causar daño, pero estaba decidida a decir lo que había estado acumulando en su interior durante mucho tiempo. Ella ya no podía permanecer en silencio, no podía permanecer distante. Jake, su hermano, estaba al final del pasillo, observando la situación. En silencio. Su rostro permaneció inquebrantable, pero por dentro sentía que su mundo empezaba a derrumbarse. Estaba emocionado, confundido, pero al mismo tiempo comprendió que esa situación ya estaba fuera de su control. Él siempre creyó que todo iba según lo planeado. Todos deberían haber estado felices y su boda debería haber sido la mayor celebración de su vida. Pero ahora, con la llegada de mi hermana, todo ha cambiado. Brooke estaba parada cerca, su mirada fija en Ailey, pero su rostro delataba
Una profunda decepción. Parecía no saber qué decir ni cómo reaccionar ante la presencia de Ailey. Todos estos días sentía que sus nervios se rompían por los celos hacia la hermana de su prometido. Brooke no podía aceptar que su hermano estuviera tan apegado a su familia, y Ailey, con su juventud y atractivo natural, era una sombra constante que se cernía sobre su relación. A pesar de la tensión, Hallie no se permitió dar marcha atrás. Ella estaba preparada para el hecho de que esta situación podría llevarla a convertirse en objeto de condena. Ella sabía que las palabras que pronunciaría podrían cambiar todo lo que se había construido antes. Ya no era solo una boda, era una lucha por un lugar en la familia. Por reconocimiento. Hallie quería decir su verdad, aunque pudiera ser recibida desfavorablemente. Este momento lo cambió todo. Y todos los presentes lo sintieron. Todos. En la sala se preguntaban si lo que estaba sucediendo era correcto. ¿Están realmente preparados para aceptar la verdad que finalmente ha sido revelada? Hallie no pudo soportarlo más. Ella decidió que era hora de actuar y no quedarse en las sombras. Cada paso que daba era consecuencia de su profundo conflicto interior. Decidió que ya no permanecería en silencio y que dejaría que todos entendieran que su lugar en la familia no era el que los demás querían que ella viera. Ella se quedó allí, enfatizando que no había venido a causar problemas, sino a poner todo en su lugar. Ahora que estaba frente a todos. Todos en la sala fueron testigos de su determinación, pero lo más importante es que trajo una noticia que ni siquiera sus personas más cercanas podrían haber esperado. Ella trajo la verdad que muchos de ellos tenían miedo de escuchar. Y aunque a primera vista pudiera parecer insignificante, para Ailey era una cuestión de su lugar en la familia, su derecho a ser notada. Ella sabía que esto no solo cambiaría la boda, cambiaría todo lo que se había construido antes. Hallie comenzó su discurso, e incluso segundos antes de que hablara. Todos en la sala sintieron que algo grande estaba por suceder. Todos entendieron que ella pretendía decir algo que cambiaría por completo la atmósfera. Y no se equivocaron. Estoy embarazada. Llegó su mensaje tranquilo pero claro. Estas palabras cayeron como un trueno en un cielo despejado. Todos en la sala se quedaron en silencio, conmocionados por la noticia. Hallie sabía que su hermano no esperaba esto y Brooke no lo esperaba aún más. Todos la miraron con preguntas en sus caras. Esto fue completamente inesperado. Todos comenzaron a susurrar, tratando de entender cómo afectaría esto a la boda, a la familia, a todo lo que había sucedido antes. Ahora todo se ha detenido. Y el tiempo quedó en silencio. Esperando lo que sucedería después de las palabras de Hallie, la sala quedó en silencio. Nadie se movió. Nadie sabía qué decir ni cómo reaccionar adecuadamente. Todos se quedaron allí atónitos. Brooke miró a Hallie con una expresión de sorpresa y confusión. Jake se quedó quieto, con las manos colgando y la mirada fija directamente en su hermana. Todos se sintieron incómodos. La novia estaba pálida como el papel. La ceremonia nupcial, que hace apenas unos minutos debería haber sido la culminación del día, ahora desapareció de la vista de los invitados. Todo giraba en torno a Hallie. Ella permaneció en su lugar y no miró hacia otro lado. Sus manos no temblaban y su rostro no mostraba ninguna emoción. Ella vino a decir la verdad y lo hizo. Todos se giraron y se miraron unos a otros, tratando de comprender qué estaba sucediendo. La gente susurraba. Todos intentaron averiguar quién era el padre del niño. Pero Hallie permaneció en silencio. Ella no se movió. No respondió a las miradas de nadie y no explicó nada. Entre la multitud empezaron a aparecer rostros familiares que anteriormente habían simpatizado con Brooke. Ahora se estaban alejando o no sabían cómo reaccionar. La atmósfera se volvió tensa. Todo parecía como si la boda estuviera a punto de desmoronarse. Todos los salones que habían sido
Decorados durante semanas, toda la planificación, todo, quedó ensombrecido por una noticia que surgió inesperadamente. La novia se giró bruscamente y abandonó el salón. Jake la siguió sin decir una palabra. Los invitados comenzaron a moverse, algunos se sentaron, otros se marcharon en silencio. Y Hallie se quedó allí, como si no hubiera terminado todavía. Su rostro estaba concentrado. Ella esperaba que todos se dieran cuenta de lo real que era esta noticia. Cuando la gente se dispersó y solo unos pocos permanecieron en sus lugares, ella caminó tranquilamente hacia la salida. Varios conocidos la esperaban en la calle. Nadie se atrevió a hablar primero. Todos comprendieron que ella simplemente había cambiado el curso de los acontecimientos. Ella no tenía intención de arruinar la boda. Ella solo quería ser escuchada. Durante todo este tiempo sintió como si estuvieran tratando de eliminarla, ocultarla, hacerla invisible. Y ella sabía que presentarse en la boda era su única oportunidad de hacer que su familia la tomara en serio. Nuevamente, ella permaneció en silencio durante mucho tiempo en casa. Todas las conversaciones después de la boda giraron únicamente en torno a ella. La noticia del embarazo de Hallie se difundió muy rápidamente. La gente empezó a escribir mensajes y a llamar. Algunos se preguntaron si esto era cierto. Otros simplemente querían saber de quién era el niño. Pero Hallie no respondió. Apagó el teléfono, cerró la puerta y se quedó sola. Al día siguiente, recibió un mensaje de la madre de Brooke. Solo hubo palabras breves y dures. La acusaron de arruinar la boda, de intentar arruinar la vida de su hijo. Ella no respondió. Al día siguiente recibió una llamada de su tío, quien siempre había estado de su lado hasta ahora. Habló durante mucho tiempo. Dije que ella tenía derecho a decirla verdad, pero no de esa manera ni en ese momento. Pidió al menos explicar qué pasó. Ahora Hallie se quedó en silencio. Ni siquiera habló con sus seres queridos. A partir de ese momento toda su vida se convirtió en una tensión en la que ella se mantuvo unida. Ella sabía que había comenzado un nuevo enfrentamiento. Que no le perdonarán. Que empezarán a evitarla. Comprendió que en las próximas semanas se convertiría en una extraña para muchos. Y aún así, no se arrepentía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. La semana siguiente, Jake llegó a su casa. Sin notificación. Él llamó a la puerta. Ella no respondió. Se quedó un buen rato en la entrada, dejó algo debajo de la puerta y se fue. Después de eso ella salió. Había una carta. No había cargos en él. Solo una frase. Debería haberte escuchado antes. Ella lo leyó y se quedó mirando al techo durante un largo rato. Por primera vez en días, su rostro cambió. Ella sonrió. Su hermano empezó a comprender. Unos días después, la situación cambió aún más. Una mujer conocida se acercó a ella, una ex amiga de su madre. Ella trajo una caja con cosas viejas. Dijo que contenían notas y cartas que su madre escribió pero nunca mostró. Hallie tomó la caja, le dio las gracias y no la abrió durante mucho tiempo. Pero por la noche, cuando todo estaba tranquilo, deshizo sus maletas. Habían muchos cuadernos dentro. En ellos, la madre describió su vida y sus vivencias. Y había algo en una de las grabaciones que trastocó los pensamientos de Hallie. Mamá escribió sobre el miedo. Sobre cómo tenía miedo de que después de su muerte los niños dejaran de comunicarse. Ella les pidió que se cuidaran unos a otros. Ella pidió que siempre permanecieran como una familia. Hallie lloró al leer esas palabras. Se dio cuenta de que su lucha no era contra Brooke ni contra la boda. Su lucha es no perder el contacto con su hermano.
Por seguir siendo parte de esta familia. Al día siguiente le escribió una carta a su hermano. No había cargos en él. Ella describió lo que sintió. Qué difícil fue permanecer en silencio. Cómo la apartaron. Cuánto miedo tenía de ser olvidada. Y como un día decidió que ya no podía ser una sombra, ella puso la carta en el buzón. Ella no sabía cuándo lo leería. Pero ella sabía que sus palabras eran importantes. Ni siquiera para él. Y para ella. Por fin pudo decir lo que había estado guardando por tanto tiempo. Por la tarde salió a caminar. Sus pensamientos estaban tranquilos. Por primera vez en semanas, no se sintió culpable, sino confiada. Ella sabía que tener un hijo no era un error. Esta es una nueva etapa. Y que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre tiene el poder de cambiar. 2 semanas después de la boda, Jake apareció nuevamente en la puerta de Hallie. Esta vez lo dejó entrar. Estaba exhausto, demacrado y parecía mayor que hacía unas semanas. Se sentaron en silencio, cada uno en su propio rincón de la habitación. Jake le trajo una respuesta a la carta. No lo leyó en voz alta. Él simplemente colocó un pedazo de papel sobre la mesa, firmó de su puño y letra y dijo que quería que ella supiera, él siempre sería su hermano. La boda ha terminado, pero el matrimonio con Brooke no, y ahora vive entre dos mundos, el mundo de su nueva esposa, que tiene miedo de perderlo, y el mundo de su hermana, que casi lo ha perdido. Hallie escuchó y no interrumpió. Ella sabía que él no hablaba por ella sino por sí mismo. Él quería hablar. Estaba dividido entre el deber y la conciencia. Dijo que después de la noticia, Brooke se volvió retraída. Ella no quería hablar con nadie, se negaba a salir de casa. Jake explicó que Brooke se había sentido durante mucho tiempo como un extraño en su familia. Y cada atención hacia Hailey solo intensificó ese sentimiento. Por eso intentó alejar a su hermana. Ella no creía en las relaciones simples entre hermano y hermana. Sus celos eran irracionales, pero fuertes. Hallie no respondió. Ella no puso excusas. Ella sabía que su único defecto fue no haberse escondido del todo cuando intentaron borrarla de la vida de su hermano. Y ella sabía que incluso ahora, mientras él estaba sentado frente a ella, todavía estaban muy lejos. La conversación terminó sin abrazos, sin despedidas. Jake se fue del mismo modo que había llegado, en silencio. Pero en el umbral se detuvo y dijo que apoyaría al niño. Y si necesita algo, que lo diga. Después de eso, los días transcurrieron de la misma manera. Hallie evitó la multitud. Ella rara vez salía de casa. La gente hablaba de ella en voz baja. Ella sentía que la trataban como si fuera un problema. Todas sus decisiones se convirtieron en motivo de discusión. Y aunque no había hecho nada escandaloso, su nombre surgía en la conversación cada vez que alguien mencionaba la boda de Jake. Pero un mes después de la boda, sucedió algo diferente. Una noche recibió una llamada de la policía. Le preguntaron si podía venir y dar una demostración. Ella no entendió lo que pasó. Pero cuando llegó, le dijeron, Brooke había presentado una denuncia contra ella. Acusaciones, persecución, amenazas, presión moral. La policía no tenía pruebas, por lo que fue llamada solo para aclarar las circunstancias. Hallie estaba sorprendida. Ella no se acercó a Brooke, no se comunicó con ella, no le envió mensajes de texto, no la llamó. Pero, según el oficial de policía, Brooke proporcionó capturas de pantalla de perfiles falsos donde supuestamente la insultaban, de forma anónima, con referencias al hijo de Hallie. Sospecharon que era ella. Hallie se opuso. Ella dijo la verdad. Ella no creó
falsificaciones, no escribió una sola palabra. Pero le ofrecieron proporcionar su teléfono para verificación. Ella estuvo de acuerdo. La policía debía realizar una investigación. Ella regresó a casa devastada. Ella no entendía por qué Brooke tomaría semejante decisión. Pero lo peor estaba aún por venir. Unos días después la volvieron a llamar. Esta vez intervinieron en el caso abogados. Resultó que incluso antes de la boda, Brooke y Jake firmaron un contrato de matrimonio. Y se estipuló allí que en caso de cualquier escándalo público o desgracia familiar por parte de los parientes de Jake, todos los bienes conjuntos serían transferidos al control de Brooke. Y ahora, después de la declaración, fue Hallie quien quedó deshonrada. Brooke afirmó que el daño a la reputación por la actuación de Hallie en la boda fue motivo para activar los términos del contrato. Los abogados advirtieron que parte de la herencia que Jake recibió de sus padres podría ser bloqueada. Y el propio Jake perderá el control sobre la casa compartida y las cuentas que estaban registradas como cónyuges. Es decir, todo lo que la madre dejó a los niños podría acabar en manos de Brooke. Todo dependía del tribunal. Y ella tenía abogados. Hallie se dio cuenta de que la boda era solo el comienzo. Todo lo que pasó después fue un plan. Brooke la interrumpió intencionalmente de la ceremonia. Provocado. Esperaba emociones. Estaba recopilando pruebas. Sabía sobre el embarazo. Y ella estaba esperando el momento en el que todo pudiera volverse en su contra. Y ahora ella dio un paso adelante, no como una novia, sino como una jugadora en control de la situación. Hallie sabía que no sobreviviría a las pruebas. No tenía abogados, ni dinero, ni fuerzas. Ella estaba embarazada. Ella era vulnerable. Ella se quedó sola frente a un muro de firmas, argumentos y justificaciones. Luego dio el paso final. Ella recogió todas las cartas de su madre. Copió todas las hojas que hablaban de cómo la madre temía por el futuro de los niños. Imprimió una carta en la que describía toda la historia, desde el día en que se enteró de su embarazo hasta el proceso judicial. Ella no escribió emociones. Solo los hechos. Y ella no envió esta carta a la corte ni a Jake. Ella lo envió a los periodistas. Una semana después, se publicó el artículo. El título era simple: la boda que destruyó una familia. Describió cada paso. La historia de una niña que fue suspendida. ¿Quién fue acusado? Que intentaron romper mediante leyes y contratos. Pero ¿quién decidió hablar de todos modos? El artículo se volvió viral. Después de ella, otras personas respondieron. Alguien apoyó. Alguien estaba acusando. Pero ahora la escucharon. El mayor impacto fue algo más. Pocos días después de la publicación, la redacción recibió una carta anónima. Se trataba de cómo el hijo de Hailey no fue fruto de la casualidad. Y que el padre es un hombre adulto a quien ella conocía antes de la boda. Su identidad fue indicada en la carta. Era el tío de Jake, el hermano de su difunto padre. La historia, que comenzó con celos, terminó con la revelación de una verdadera tragedia. Las personas que alejaron a Hallie comenzaron a preguntar por qué estaba en silencio. Pero ella no respondió. Ella se sentó en silencio y esperó que la verdad completara su obra. Ella ya no intentó convencer a nadie.